¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mirad qué libro os traigo, qué bonito. Ya estéticamente es una gozada. De Paradero a Venus, de Jorge Humberto González Romero. Además, una edición muy cuidada, en mate, con un tacto, como digo, muy especial y muy delicado. Me gusta apostar por estos proyectos y me gustan que salgan bajo el sello de editorial Círculo Rojo. Muy bonito, un libro que llamará la atención en cualquier librería, en cualquier estantería, y que yo os recomiendo porque me lo he leído y os paso a contar sin hacer demasiado spoiler. En primer lugar, ¿quién es el autor? Jorge González Romero, que nació en Caracas, Venezuela en el 58 y en el 81 se gradúa en la Universidad Simón Bolívar en Ingeniería Eléctrica. Se doctoró en Alemania en electrónica, ejerció como profesor de la UCV y perteneció al equipo de investigadores del Centro Científico de IBM en Caracas desde el 89 al 91. Entonces se muda a Viena, Austria, y allí hace una carrera técnica diplomática en organismos internacionales tales como la OPEP y el Fondo OPEP. Polifacético, Jorge González Romero se convirtió en un hombre del Renacimiento al combinar la ciencia y el arte. En el 76 comenzó su carrera como pintor bajo la influencia del maestro español Francisco Olmedo. Su carrera artística avanzó de forma dinámica a nivel internacional, siendo hoy por hoy uno de los pintores venezolanos de arte contemporáneo más conocidos en Austria, con participación en actividades artísticas de relevancia en varios países y continentes. Además, es promotor de la cultura latinoamericana a través de Radio Orange 94.0 y produce el podcast Personajes de la Venezuela Virtual. Paralelamente, se ha dedicado a la labor de escribir, teniendo en su haber una recopilación de cuentos, La Pequeña Venecia en el 90, Sopa de Letras en el 92, Los Santos Viejos no hacen milagros, 94 y Mundo Cibernético 98. Y ahora nos deleita con esta obra. Más que leeros la sinopsis, que es muy extensa, os voy a contar qué es lo que me ha parecido, de qué va el libro y qué se esconde en esta brillante y enriquecedora obra. De Paradero a Venus, de Jorge Humberto González Romero y publicado por Círculo Rojo, como os digo, a mediados del año pasado. Una novela que nos transporta a la Venezuela de los años 60 con una precisión documental casi como un cirujano con su bisturí y una riqueza narrativa que conjuga la historia personal con la colectiva. A través de una estructura fragmentaria y episódica, el autor nos mete de lleno, nos sumerge en un relato de emigración, de tensión política, transformación social y aborda temas de exilio, de identidad y de supervivencia en tiempos convulsos. El autor, como hombre del Renacimiento, que me encanta esa descripción que él mismo se hace, ese atributo, maneja una prosa detallista, evocadora, en la que se combinan descripciones minuciosas con un tono testimonial, además de retratar hechos que por supuesto también los vive a través de sus personajes y consigue que los vivamos nosotros. Eso es muy importante, eso es porque es un gran creador. Dota a la novela de una inmediatez que yo diría que es casi cinematográfica. Un estilo sobrio, bien hecho, pero cargado de simbolismo, destacando la relación entre los espacios físicos y los estados anímicos de los protagonistas. Me parece que hay un gran interés en la cotidianidad y esto se refleja en el detalle con el que se narran las rutinas familiares, los espacios urbanos y sobre todo la tensión política latente que se va palpando a lo largo de las páginas. Y es que, como he dicho antes, la novela aborda temas como la emigración, la integración cultural, la inestabilidad política de Venezuela en los años 60, por ejemplo la llegada de familias portuguesas a Caracas que se van marcando en un contexto de lucha entre el gobierno y la guerrilla urbana, la presencia de los servicios de inteligencia estadounidenses y cubanos. La obra también va explorando la identidad a través de la adaptación de los personajes a una nueva realidad, la memoria del país de origen y las tensiones entre la tradición y la modernidad. Hay dos personajes que son el eje central de la obra: Antonio y Carlota. Antonio, comerciante portugués, que encarna la figura del inmigrante pragmático que busca estabilidad en un entorno inestable. Carlota, venezolana de ascendencia andina, representa la tradición, la transición, mejor dicho,
entre una Venezuela tradicional y una que se moderniza rápidamente, más de lo que nos gustaría o les gustaría a los protagonistas, y tienen que adaptarse. Por eso su evolución como personaje, hablo de Carlota, es una de las más notables del libro. Pasa de ser una mujer pragmática y fuerte a alguien que comienza a cuestionar su entorno y su rol en él. Un personaje que destaca por su construcción psicológica es el vecino misterioso del sexto piso, vinculado a la Dije Paul. Su presencia silenciosa y enigmática a mí me ha funcionado como una constante amenaza que está ahí, que sabemos que está ahí, y nos perturba, nos inquieta un poco. Es un reflejo del estado de vigilancia en el que se vivía la sociedad de la época. Lo has hecho muy bien, querido autor, de verdad. Me ha llegado y me ha llenado. Uno de los episodios más impactantes ocurre en las primeras navidades en Paradero a Venus. Hay una escena que relata una noche festiva en la que la familia intenta mantener la normalidad a pesar de la incertidumbre política. Por eso la presencia de un vecino agente del gobierno y la irrupción de las fuerzas de seguridad van generando una tensión que choca con lo que debería ser una aparente calma en un día de celebración. Esta juxtaposición entre lo familiar y lo peligroso va siendo una constante que está muy presente en toda la novela. Y refuerza el clima de opresión en el que viven los personajes. Nos sentimos muy identificados con ellos. Somos partícipes de sus vivencias como si estuviéramos ahí. Y eso es otro de los aciertos del escritor y que demuestra su gran capacidad para crear y para escribir. Me gusta también mucho toda la parte del capítulo del teatro de sombras proyectado en el techo, donde se ve la inseguridad de Caracas, se materializa en una redada nocturna que deja una profunda huella en la familia de Antonio y de Carlota. La descripción de las sombras en el techo como figuras amenazantes refuerzan la atmósfera de miedo y paranoia que a veces se transmite en este libro. La novela subraya la fragilidad y la estabilidad política, la dificultad de encontrar un hogar en medio del caos. A través de la familia protagonista, el autor nos va mostrando cómo los individuos se ven obligados a adaptarse a un mundo en constante cambio donde las alianzas políticas son efímeras y la seguridad nunca está garantizada. La idea del hogar se representa como un espacio en disputa donde la migración, la memoria y la violencia política juegan un papel crucial. A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. A veces me ha venido a la cabeza pasajes de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, con esa combinación de historia personal y colectiva, pero con un tono menos mágico y más anclado en la realidad política del país. En definitiva, creo que estamos ante una narración envolvente que captura la complejidad de una época de cambio en Venezuela. El autor presta una atención minuciosa a cada detalle y logra un desarrollo de los personajes bastante realista. Creo que esos son los puntos fuertes de la novela, por eso se convierte en un testimonio de la vida cotidiana bajo la sombra de la represión política. A mí me ha gustado mucho y yo lo recomiendo. Si os gusta la temática, si os gustan este tipo de libros, no dudéis. De Paradero a Venus, muy recomendado.